Hemos tomado las lecturas propias del día de la semana, aunque hay algunas lecturas que suelen leerse para la fiesta del Rosario. La razón de esta escogencia es el Evangelio, el que acabamos de oír, porque es el Evangelio en el que Jesús entrega a sus discípulos ese tesoro que se llama el Padre Nuestro. El Padre Nuestro marca los misterios del Santo Rosario. Lo primero que hacemos después de enunciar el misterio, cada uno de los misterios del Rosario, es unirnos a la oración de Jesucristo. Y por eso, cada uno de estos Padre Nuestros está conectándonos con el corazón de Jesús. Porque como bien decía el Papa Pablo VI, el rosario es ante todo una oración cristológica. Es una oración que mira hacia Cristo. Y por eso el Padre Nuestro es el corazón del Santo Rosario, porque es la oración que nos conecta con la oración de Cristo. En esta oportunidad vamos a hacer una pequeña reflexión sobre lo que significa decir el Padre Nuestro. Porque una vez que entendemos que el Padre Nuestro es el corazón palpitante del rosario, también entendemos que decir bien, vivir en nuestra oración, la oración de Cristo, es también la manera de entrar por el camino del rosario. Observemos cómo describe las cosas San Lucas en el pasaje que hemos oído. Nos dice: estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Primer punto: Cristo, indudablemente la persona más ocupada de la historia de la humanidad, como que tenía sobre sus hombros a la humanidad entera, saca tiempo para la oración. Nosotros podemos estar ocupados, pero ¿quién de nosotros tiene tanta carga, tiene tanta agenda, tiene tanta necesidad como Cristo? Necesidad que no es suya, sino que Él ha hecho suya. Porque como dice el profeta Isaías, Él cargó sobre sí nuestros dolores. Entonces, la primera enseñanza de hoy es que necesitamos sacar el tiempo para la oración. He sabido de varios santos que en medio de sus ocupaciones oraban con bastante frecuencia, con bastante disciplina, podríamos decir. Así, por ejemplo, se cuenta del Papa Juan Pablo II, que durante largos periodos de su vida, no sé si lo logró todo el tiempo, rezaba las 3 partes del Santo Rosario en el día. Eso requiere tiempo. Y lo mismo escuchamos del Padre Pío, muchas horas de confesionario, pero cuando no estaba en el confesionario, parece que lo que más hacía era precisamente orar y orar con el rosario. Según algunos de sus biógrafos, hubo días en que alcanzó a decir cerca de 40 rosarios, como que no hacía otra cosa durante el día, como que no tenía otro pensamiento. Entonces, primer punto, se necesita el tiempo para la oración. Los discípulos le dicen: enséñanos a orar. Por supuesto que ellos conocían las oraciones judías. Por ejemplo, el famoso Shema, que es tan propio de los judíos. Decir varias veces al día, principalmente 3, aquella confesión de fe. Escucha Israel, eso es lo que significa la palabra Shema, escucha. Shema Israel, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Y sigue ese texto que es del libro del Deuteronomio. Los apóstoles, por supuesto que conocían, claro que conocían,
esas oraciones y conocían los salmos, ¿por qué ellos le dicen a Cristo, enséñanos a orar? Si ellos sabían oraciones. Es una muy buena pregunta. Evidentemente, ellos percibían la distancia que había entre la oración de ellos, quizá muy superficial, quizás muy distraída, quizás muy esporádica, y la oración de Jesús, tan profunda, tan bella, tan transformante. No debemos olvidar que aquel milagro esplendoroso de la transfiguración, cuando Pedro, Santiago y Juan vieron a Cristo que irradiaba toda esa hermosura, ese milagro sucedió cuando Cristo estaba orando. No todas las veces Cristo se transfiguraba en ese mismo sentido, pero indudablemente la oración hacía algo en él. No podemos dudarlo si pensamos que cuando Moisés entraba en la tienda del encuentro, que era como el precursor del templo, cuando Moisés salía de ese encuentro con Dios, nos dice la Biblia, su rostro brillaba. De San Francisco de Asís, un elogio muy bello que se ha hecho, es que cuando él oraba, no era un hombre orando, era un hombre hecho oración. Ese era Francisco. Y hay personas que han impactado muchísimo por su oración. Nuestro fundador, nosotros le decimos, nuestro padre Santo Domingo, dejó un amplio recuerdo sobre su manera de orar. Por eso, desde antiguo se recuerdan 9 modos de orar de Santo Domingo, en los cuales todo su cuerpo se volvía oración, ya sea postrándose, levantándose, gimiendo, orando, tomando la Biblia. Los 9 modos de orar de Santo Domingo de Guzmán. Además, en medio de su plegaria, Santo Domingo clamaba misericordia, especialmente con estas palabras que se recuerdan bien. Señor, misericordia, ¿qué será de los pecadores? Entonces, si un Moisés, un Padre Pío, un San Francisco, un Santo Domingo impactaron por su manera de orar, algo así y mucho más debió suceder entre los discípulos y Cristo. Y entonces aquí sacamos un segundo punto en nuestra reflexión sobre el rosario. La oración ha de ser profunda y ha de ser transformante. Es decir, que entremos con todo nuestro ser en la oración, con todo nuestro ser. Seguramente muchos de nosotros estamos lejos de ese ideal, pero hay que avanzar hacia allá. Piénsalo de esta manera. Cuando una persona se está deleitando en algo, parece que no tuviera ni ojos, ni atención, ni corazón para eso que le deleita. Así, por ejemplo, una persona que está comiendo algo muy delicioso, toda su atención está metida en ese plato y está comiendo y está disfrutando. Bueno, si le damos esa atención a lo que trae un placer, que es placer del cuerpo, nuestra oración debe aspirar siempre a ser una oración total, a ser una oración que mete todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo. De Santa Mariana de Jesús se cuenta que quedaba así absorta durante horas y se recuerda el sitio donde ella hacía su oración, allá en la iglesia de la Compañía en Quito. También en Santa Rosa de Lima hay unos testimonios preciosos de su oración. Toda ella estaba en oración. Y hay un misterio muy grande que yo lo he experimentado, pero claro, me hace falta vivirlo muchísimo más. Y es el misterio de que la oración mal hecha siempre nos parece larga. Y esta es la razón principal por la que nos cuesta tanto trabajo el rosario. La oración mal hecha siempre es larga, porque nuestra atención, estando como dividida entre el cielo y la tierra, está suspendida en el aire y quiere aterrizar. La oración bien hecha, como todo acto verdadero de amor, no lleva cuentas del tiempo. Cuando te encuentras con un amigo, lo primero que miras es el reloj, no creo. Cuando los esposos se aman,
lo primero que hacen es mirar el reloj y poner un límite. No creo. Nosotros ponemos límites porque nuestra atención es dispersa y porque estando en esa posición incómoda entre el cielo y la tierra, preferimos más bien dedicarnos a algo que sí nos ocupe más. Pero si nuestra oración se vuelve más profunda, si nuestra oración se vuelve más convencida, más amorosa, entonces el tiempo desaparece. Repito, algo de eso he vivido yo mismo, pero también repito, es muchísimo lo que me hace falta. Y es una experiencia deliciosa cuando tú de verdad haces oración, cuando tú sientes que esa oración no te quita el tiempo, sino que te da eternidad. Escribe esa frase que te conviene. La oración bien hecha no te quita el tiempo, te da la eternidad. Cuando uno hace una oración mal hecha, la oración mal hecha es la que sientes que te quita el tiempo. Porque ahí es donde dices, yo debería estar haciendo otra cosa. Pero cuando se hace la oración bien hecha, no sientes que estás perdiendo el tiempo, sino que estás ganando la eternidad. Hacer una reflexión sobre el Padre Nuestro sería muy extenso en este momento. Hay muy buenas reflexiones. San Cipriano tiene un comentario sobre el Padre Nuestro. Santo Tomás comentó el Padre Nuestro. San Agustín escribió sobre el Padre Nuestro. Muchos. Este servidor también tiene algunas reflexiones sobre el Padre Nuestro que ustedes pueden ver, por ejemplo, en el canal de YouTube. Más bien quiero terminar con una pequeña reflexión sobre una idea que simplemente me fascina y me conmueve, mis hermanos. ¿Qué era lo más precioso que tenía Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre? ¿Qué era lo más precioso que tenía Cristo en esta tierra? Sin duda alguna, su relación con el Padre. Como dicen varios santos, después de su relación con Dios Padre, lo siguiente más precioso que tenía Cristo era María Santísima, la presencia de María. No recuerdo ahora cuál es el santo que dice que en la cruz el único consuelo humano que tuvo Cristo fue la presencia de María. Pero volvamos a lo más precioso. Lo más precioso que tuvo Cristo fue su unión con el Padre. Y cuando Cristo suelta esta oración, cuando salen de sus labios estas palabras, nos está contando su secreto, hermanos. ¿Has visto cuando uno tiene que conectarse en un computador ajeno o tiene que acceder a una información que no es la usual de uno? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Casi invariablemente, meter la contraseña. Si estoy en un lugar donde no está mi computador y tengo que hacer algo que tengo que hacer, porque es ya que toca hacerlo, alguien me puede prestar un equipo. ¿Y qué es lo primero que tendré que hacer? ¿Cuál es la contraseña en este equipo? Y ya esa contraseña me da acceso a los servicios de ese computador. Mira al Padre Nuestro como el password de Cristo. El Padre Nuestro es la contraseña de Cristo. Es la contraseña para abrir los tesoros del cielo. Es la contraseña para abrir el corazón del Padre. Es la contraseña para estar en relación con el Padre de un modo semejante a como Cristo estaba con el Padre. O sea, Cristo te dio el password. Cristo te dio la contraseña. Cristo te dijo, esta es. Eso es precioso. Eso es bellísimo. Algunos santos, como la muy querida Teresa del Niño Jesús, también conocida como Santa Teresita, entendieron bien esto de la contraseña, aunque no había contraseñas ni computadores en la época de Santa Teresita, pero entendieron bien esto. Por eso Santa Teresita sabía entrar esa contraseña. Y cuando Teresita entraba a la contraseña y cuando se abría ante sus ojos de mujer enamorada de Dios, cuando se abría ante sus ojos la maravilla de ser hija, yo soy hija de mi Padre Dios, ella perdía la noción del tiempo, quedaba como en otro nivel, como en otra realidad, era transportada por esa maravilla. Ella sí sabía lo que es una contraseña, ella sabía que el Padre Nuestro es la contraseña del cielo.
Y por eso, Teresita creció tanto en espiritualidad. A mí me da vergüenza decirlo. Tengo más años yo. Tengo más del doble de años de haber hecho mi primera comunión que los años de vida que tuvo Teresita. Teresita murió antes de cumplir los 24 años de edad. Antes de los 24. Y yo tengo 48 de haber hecho la primera comunión. Realmente los santos muchas veces nos avergüenzan. No porque quieran humillarnos, sino porque nos muestran lo mediocres que somos. Pues, ¿cuál fue secreto? Secreto precioso de la oración de Teresita. Esta contraseña. Con una diferencia. Todos escondemos nuestras contraseñas y solo con dificultad y por un momento le damos la contraseña a alguien. Cristo no. Cristo soltó su contraseña. Hagan esto, digan esto, vivan esto. Pidamos al Señor que esa generosidad de Cristo tenga contacto con nuestra propia generosidad. Seamos generosos con el Señor. Generosos en el amor, generosos en el tiempo, generosos en la oración. Será el mejor don de esta fiesta del Santísimo Rosario.